Ustedes ven en la pantalla, no sé si lo pueden visualizar, algo que fue en estas semanas anteriores un poco cotidiano, un verano muy largo, mucha sequía y muchos incendios, ¿sí? Que se generaron, y algunos de estos fueron como incontrolables a pesar de un gran grupo de bomberos y todo. Conocemos esto, ¿no? Lo que aconteció. Hubo mucha destrucción, muchas pérdidas en todo sentido, y fue un poco difícil, ¿no? Incendios por aquí, por allá, y no solo aquí en nuestro país, en otros países también, justamente por la sequía. Pero lo que quiero mencionar aquí es que muchos de estos fueron incontrolables. Y luego empiezan las lluvias y nos encontramos también con deslaves, con deslaves ahí, y también, bueno, hemos pedido por lluvias, viene la lluvia, y también como que a veces la lluvia se hace daño, también se vuelve, como digo, deslaves, y son incontrolables. Incendios o deslaves, a veces como que el ser humano, con todos los medios, a veces no puede controlar. Pero pongo estas ilustraciones para que pensemos un poco en nuestras propias vidas, porque a veces son nuestras vidas, o están en nuestras vidas como estos tremendos incendios o inundaciones, que a veces se vuelven incontrolables. Me explico un poquito más. Cuando las cosas en nuestras vidas, en verdad, no tienen control, se van de nuestras manos. Y en ese momento es cuando decimos sí que estamos en apuros. ¿Sí? Nos sentimos en apuros y no sabemos qué hacer. Ejemplos de esto puede ser que estoy muy endeudado y no sé qué hacer, y entonces pues como que se me va de las manos y estoy en apuros, y en verdad esto sí que me complica la vida, como ese gran incendio que quiero apagarlo y no puedo, y crece más. De pronto estamos bien ahora, pero mañana se nos complica la salud y no sabemos qué hacer, y avanza y nos empezamos a angustiar y estamos en apuros. De pronto porque no hay la economía, o porque no hay un cirujano, qué sé yo, y estamos en apuros. La familia se desintegra. Bueno, cuántas cosas, o en otras palabras, yo creo que todos hemos experimentado en la vida esta situación de estar en apuros, sean pequeños, grandes, pero ahí hemos estado. Y tal vez en esta mañana mismo, no sé cómo está su vida, puede ser que se encuentre también en ciertos apuros, ¿no? Tiempos en verdad, como digo, donde son difíciles, pero escuche bien esto, también en estos tiempos es donde se cometen muchos errores y, por no decir, pecados. Es aquí cuando nuestra vida como que se complica y nos mete en apuros las circunstancias. Repito, es aquí donde a veces cometemos muchos errores e incluso muchos pecados. Esto lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 21, 22. Son dos capítulos que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va, sí, en todo lo que es esta escritura. Seguimos avanzando con 1 Samuel. Y en estos capítulos justamente vamos a encontrar, claro, la historia que sigue acá, en este caso de David, pero cuánto que hasta aquí hemos aprendido. Espero que traiga a la memoria un poco de todas estas predicaciones, sobre todo en el contexto donde se encuentran estos pasajes, estos capítulos. Estamos ya en el tiempo de Israel, donde había ya los reyes. El primer rey Saúl, ya fue David ungido y ayudó. David mató al Goliat y todos sí conocen esto, ¿no? Y justamente esto generó envidia en Saúl, y esto fue muy difícil para la vida de David. Incluso la semana anterior se predicaba acerca de esa gran amistad que tuvo justamente David con Jonathan, el hijo del rey Saúl, y cómo este amigo le ayudó para que él se escapara y huya de Saúl, porque Saúl en verdad quería matarle a David. Y todo por la envidia, todo por la envidia. Ahora, estos capítulos 21 y 22 nos muestran de cómo David en su huida, en su desesperación, porque ahora es como que ahora en la vida de David está en apuros, y sabemos de quién es David según la escritura, el que escribe los salmos, ese gran siervo del Señor, el rey de Israel después de que ya va a morir Saúl. Bueno, un personaje importantísimo en la Biblia, David, pero también es un ser humano como cualquiera de nosotros, que cometió también muchos errores y muchos pecados.
Y en estos 2 capítulos justamente vamos a ver que su vida estuvo en apuros y no fue tan sabio como quisiéramos que haya sido ahí David, pero nos muestra más bien muchos errores y pecados que él cometió, justamente como tal vez nosotros, como digo, podemos cometer en la vida cotidiana. Entonces, en 1 de Samuel, capítulo 21, 22, justamente vamos a ver este tema. Cuando estamos en apuros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que cometemos en estos momentos cuando la situación parece que nos hunde, parece que no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a presentar 4 cosas que David hizo, pero que son negativas, pero quisiera que con medio de este, si podemos decirlo como mal ejemplo, nosotros veamos el resto de la Escritura, qué nos dice el Señor para justamente no cometer esos mismos errores y pecados cuando nuestra vida o nosotros mismos estamos en apuros. Cuando estamos en apuros, bien, vamos a leer los primeros 9 versículos, así vamos a ir avanzando todos estos 2 capítulos, y dice de esta manera: cuando David llegó a Nob, bueno, está huyendo, le ayudó Jonathan. Ahora David se traslada un poco más allá. Dice, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech. Irán poniendo atención estos personajes, ¿sí? Ahora se dirige al santuario, se dirige allá otra vez a ver un poquito de si encuentra refugio. Dice, Ahimelech dice, quien al encontrarse con David se puso nervioso. El sacerdote se pone un poco nervioso al verle a David que está ahí. Ahimelech no conocía nada de David, que estaba huyendo de Saúl. Ahora, la pregunta que le hace, dice, ¿por qué vienes solo? Le preguntó, ¿cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, repito, David es un hombre que está en apuros, y veamos qué es lo que dice aquí. David le respondió, vengo por orden del rey. Voy a ir comentando aquí algunos detalles. Dice, vengo por orden del rey. ¿Quién el rey? Saúl. ¿Verdad o mentira? Mentira, ¿sí? Esto es mentira lo que está diciendo David. Dice, vengo por orden del rey. Mentira. Pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. Mentira. Otra mentira. En cuanto a mis hombres, otra mentira. ¿Qué hombres tiene David? ¿Qué ejército tiene David? Ninguno. Dice, ya les he indicado dónde encontrarnos. Mentira. Y dice, ¿qué provisiones tienes a mano? Le dice, ¿no? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. Le está pidiendo, tiene hambre parece, y le pide al sacerdote comida. El versículo 4 dice, no tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres, que hombres no existen, se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres, mentira otra vez, se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Otra mentira, ¿sí? Están consagrados, dice, ahora. El versículo 6 dice, por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Ese pan consagrado era el que se le ofrecía diariamente al Señor, ahí en el santuario. Cada día se ponían panes nuevos, en la tarde se retiraba, y ese era un ritual que nos muestra la misma Escritura en la ley, cómo tenían que hacer los sacerdotes, y bueno, ese pan le entregó a David. Y dice, era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg. Póngale atención también a este personaje Doeg, que era, dice, jefe de los pastores de Saúl, del enemigo de David, ¿sí? Más tarde David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey, otra mentira, que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme.
Bueno, no sé si pudo seguir un poquito estos primeros versículos, pero estamos en este tema cuando estamos en apuros. Primera cosa que vemos negativa aquí, cuando estamos en apuros, parece que la mentira fluye. ¿Quién era David? Era un siervo del Señor, pero cuando le cogió los apuros de escapar del rey David, ahora se convirtió en un mentiroso. Y saben que, analizando un poco esto, yo creo que cuando estamos en estas circunstancias, como que fluye más la carnalidad y a veces nos convertimos en los peores de los mentirosos. Puedo decirlo así porque estamos viendo en David y hay que reconocer quiénes somos también nosotros. A veces la mentira fluye sin ningún esfuerzo. Entonces, cuando estamos en apuros, parece que la mentira es como que es la solución. Y no es tanto así, porque esto es un pecado. Tenemos que enfrentar de otra manera. Y no solo esto, sino que aquí estamos viendo con este sacerdote Ahimelech que prácticamente David lo compromete a esta persona que es inocente. Ya vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Es una persona inocente que conocía a David, que sabía quién era David, cómo había matado a Goliat y cómo servía también a Saúl, pero ahora este Ahimelech no sabía que estaba en apuros el rey David y no se daba cuenta, claro, es difícil esto, que le estaban engañando y que le estaban mintiendo. Entonces, compromete a personas inocentes cuando estamos en apuros. Y claro, prácticamente el Señor lo que nos dice esto sería lo contrario a estas cosas negativas. Lo que dice el Señor, en cambio aquí en Romanos dice, el amor no perjudica al prójimo. No debemos perjudicar a nuestro prójimo en ninguna circunstancia y sobre todo cuando estamos en apuros. Imagínese todo esto. Quiero poner algunos ejemplos. Comprometer a otras personas inocentes. Digamos que usted está en apuros económicos y las deudas le están persiguiendo y todas las instituciones financieras donde usted se involucró ya no sabe qué hacer, está totalmente como atrapado y empieza a buscar salidas y entonces la única salida parece que hay que mentir. Empieza a mentir, de pronto se encuentra con un amigo o una persona que es muy conocida y le involucra y de pronto, solo estoy poniendo como ejemplo, de pronto le dice que le sirva de garante solamente por esto y lo otro y le involucra y bueno, esta otra persona está cayendo en una trampa porque todo es mentira, porque la desesperación donde está como que le está obligando a ¿qué? A mentir. Y las personas que están en su entorno, que son inocentes, pueden después sí terminar más que mal, como vamos a ver más luego. Compromete a personas inocentes por la mentira, pero también abuso de confianza. Claro, Ahimelech, el sacerdote, era muy conocido y entonces lo involucra a este personaje y empieza a abusar de la confianza y le empieza a mentir porque quiere salir de sus apuros donde se metió David. Y justamente otra vez en Romanos capítulo 12:10, el Señor nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Eso es lo que tenemos que hacer, no engañar, no mentir cuando estamos en apuros, más bien sí tenemos que amar, seguir amando a nuestros prójimos y como dice aquí, respetándoles y honrándoles mutuamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros muchas veces en estas condiciones? Más bien, como digo, estamos en apuros, lo que hacemos es mentir a nuestro prójimo, engañar y luego las consecuencias que vienen son lamentables, ¿no? A veces decimos, es que tú eres mi amigo, ayúdame. Y como amigos podemos ayudar, pero a veces podemos estar cayendo en las trampas de las personas que están en apuro, porque de pronto puede ser que estén mintiendo, como David mismo. Incluso en la misma iglesia, puede ser como que entre cristianos estamos ahí para ayudarnos y puede ser que de pronto podemos ser engañados por otro cristiano también, como estamos viendo aquí. No sabemos sus apuros, pero la mentira como que a veces fluye, puede ser los cristianos, los amigos, la familia. Y no nos damos cuenta que en verdad estamos sirviendo al príncipe de la mentira, que es Satanás. Empieza a fluir pues la mentira en situaciones donde nos encontramos, como digo, donde estamos en apuros. La mentira fluye
Y como que no nos importa nada. Eso estoy viendo en David, ¿no? A él no le importa absolutamente nada. Solamente es salir del apuro y no importa a los demás. Esto es otro pecado también que podemos ver ahí, ese egoísmo en David que tenía ahí, que no le importaba absolutamente nada lo que iba a acontecer. Entonces, se empieza a comprometer a los demás, a personas inocentes, mintiendo porque quiere salir del apuro. Esta no es la solución. Cuidado, esto no es la solución, pero muchas veces como que sin darnos cuenta, estamos más que enfrascados en la mentira, engañando a personas inocentes. Cuando estamos en apuro, segunda cosa, la astucia como que empieza a apoderarse. ¿Qué pasó ahora? Después de que miente David, ¿sí? Miente y engaña a una persona inocente con tal de salir de sus apuros, él se va de ahí. Vamos a leer también ahora del versículo 10 al 15. Dice, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, ¿sí? Ahora sigue huyendo, se dirigió a Aquís, rey de Gat. Ahora deja el santuario, se va donde este rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. Por lo tanto, escuchará bien esto, ¿no? Por lo tanto, cuando estaba por presentarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquís dijo entonces a sus oficiales, ¿por qué no se fijan? Ese hombre está loco, ¿para qué me lo traen? ¿Acaso me hace falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Cuando estamos en apuros, nos volvemos locos, ¿sí? Y la astucia empieza a apoderarse, pero lo puse entre comillas, ¿no? La astucia que no es positiva, sino que es pecaminosa. Bueno, aquí vemos a David que busca refugio justamente en el enemigo. No busca donde los amigos, empieza a buscar refugio o consejo, como sea, en el enemigo. Y claro, está aprendiendo David, porque después él va a escribir muchos salmos, después de que pasó por unas circunstancias complicadas en su vida, de muchos apuros, si podemos decirlo así. Él escribió algunos salmos y después él mismo escribe este Salmo 143 y podemos ver solo el versículo 9, donde él dice después de esto, Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Él aprendió después que el único refugio que nosotros deberíamos buscar o tener es el Señor mismo, no otras personas que prácticamente son como nuestros enemigos. En este caso era este rey y después lo iban a descubrir y empieza a actuar como loco. Buscó refugio en el enemigo. A veces parece que cuando estamos en apuros buscamos lugares totalmente equivocados. David no debía ir a buscar allá ayuda. A veces, como digo, pero nosotros también podemos cometer estos errores de buscar lugares equivocados cuando estamos en apuros. Repito aquí, lo que puse un ejemplo, cuando estamos más que endeudados, es aquí donde parece que más nos equivocamos. Nos equivocamos muchísimo. ¿Por qué? Si bien es cierto, parece que la salida es haciendo otro crédito, buscando algo más, pero yo quiero irme un poco más al extremo, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho la situación de cómo está nuestro país en cuanto a la economía, pero esto no es justificativo también para decir es que no hay trabajo, no hay esto y por eso deudas. No, es nuestra mala mayordomía. No somos buenos administradores en las cosas que Dios nos ha dado y a veces puede ser que tengamos estos errores y cosas difíciles que nos ponen apuros. Estoy hablando un poco solamente de la economía. Y cuando digo buscamos lugares equivocados, ya no hay créditos en los bancos, y aquí es lo más grave que voy a mencionar. Cuando ya no hay créditos en los bancos, pues van donde el enemigo y piensan que esa es la solución. ¿Saben cuál es el enemigo? Los famosos chulqueros. Personas que han caído ahí, esto sí que es lamentable. Qué tristeza, porque justamente buscan refugio en el enemigo.
Esos son los peores enemigos que pueden existir, donde le van a buscar y le van a amenazar Híjole, qué tremendo esto, ¿no? Claro, se estaba en apuros, pero buscó mal. No es ese el camino, no es ese el lugar donde tenemos que buscar. Hablando un poco de la economía, ¿no? Si usted ha caído en esto, el Señor dirá, arréglate lo que más puedas y sal más pronto, porque esto es grave, esto es fatal. Estar en la boca mismo del enemigo cuando estamos en apuros, no es así, no tenemos que meternos en esos lugares. O incluso cuando estamos en apuros, como que parece que también hasta de que incluso se empieza a dudar del poder de Dios, como que no es real lo que dice la palabra del Señor. Y se empieza a dudar y a buscar por otros medios. Incluso pues algunos que conocen incluso la verdad, buscan soluciones o se meten en la boca del enemigo. En este caso van hasta donde los brujos y ahí piensan que él le va a solucionar, que le va a adivinar, que le va a decir lo que tiene que hacer. Han caído muy bajo en este sentido, ¿no? Buscar refugio en enemigos. Esto es tremendo, ¿no? O sea, es por la desesperación y porque prácticamente quieren salir de los apuros, pero eso no es la solución. David se estaba metiendo justamente en esto y claro, después de que se vio un poco perdido o más que perdido, empieza a hacer locuras. Finge ser loco. Esto sí que me impactó muchísimo, ¿no? Empieza a hacer locuras. Y esto sí que, como digo, me hizo reflexionar, porque puede ser que de la misma manera, cuando nosotros estamos en apuros, sí, nos metemos donde el enemigo y cuando estamos perdidos, nos volvemos locos. Y hacemos tonteras, disculpen, ¿no? Locuras. Empezamos a hacer locuras. Imagínense el rey David, que es ese, como digo, ese gran personaje de la Biblia, el siervo del Señor. Ahora está en apuros y empieza a hacerse loco, ¿sí? Y, o sea, hacer garabatos y dejar que la saliva se le vaya por la barba. Digo, qué loco este hombre. ¿Qué está pasando? Pero esa es una muestra también para que nos veamos nosotros mismos. De pronto, pues, sí, hacemos locuras. Nos metemos en cosas que no deberíamos estar ahí, pero los apuros como que nos llevan a esto. Y cuando en verdad deberíamos actuar de esta manera, en Proverbios 14:16, dice, el sabio teme al Señor. Ese es el punto, ¿no? Y se aparta del mal. No se va donde el enemigo, se aparta, más bien tenemos que irnos donde el Señor. Dice, pero el necio sería el que se mete en apuros y en vez de buscar al Señor, pues busca otras cosas. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Eso es como decía, la astucia. Piensa que si me hago el loco, pues soy un hombre astuto y no se van a dar cuenta. Entonces pues empiezo a hacer cualquier cosa que más bien lo único que hace es hundir. Y en las locuras, es impresionante aquí, ¿no? En las locuras el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Se ve hundido en apuros, qué sé yo, por deudas, lo que sea, y no le importa falsificar su identidad, no le importa hacerse pasar por otra persona, no le importa esconderse, hacerse negar, lo que sea, por no decir muchas cosas más aquí, ¿no? Porque es demasiado esto. Observando al ser humano, se vuelve un loco. Locuras. David nos está mostrando esto, ¿no? Y este es más o menos, me hizo pensar un poco. Bueno, hace unos años atrás yo trabajaba en un hotel y ahí había una piscina y alguien empezó a perseguir a un gato. El gato estaba en apuros, o sea, se sintió que estaba siendo perseguido y el gato corre y en la desesperación pues se topa con la piscina y pensó que sí iba a lograr pasar, saltando iba a lograr. Pero ¿qué piensan que sucedió? Pues da el salto y cayó en la mitad de la piscina. Y ese gato se ahogó ahí y nadie le sacó. Bueno, la cosa es que me hizo pensar un poco esto, como que a veces nosotros somos tan confiados, o como dice aquí, el necio es arrogante y se pasa de confiado o de loco, o se hace loco, que piensa que con un salto, con su astucia, puede pasar por alto las situaciones donde se encuentra cuando no sabe que en la mitad va a caer muy profundo.
y se va a hundir, y se va a destruir, se va a ahogar. Porque a veces así pensamos que las cosas son tan fáciles y nos confiamos. Pero aquí el Señor dice, eso es de necios y arrogantes. Porque nuestro refugio tiene que estar, o nuestra sabiduría tiene que estar en el Señor. Entonces, segunda cosa aquí, cuando estamos en apuros, como que nuestra astucia se apodera y pensamos que con nuestros medios sí podemos, pero en verdad terminamos haciendo solamente locuras. Locuras, pero en el sentido pecaminoso, destructivo y de todo. Este sería el segundo punto. Pero el tercero, cuando estamos en apuros, dice, se unen personas interesantes. Lo puse otra vez entre comillas, estas personas interesantes, porque vamos a ver qué es lo que pasó aquí ya en el siguiente capítulo, en el 22, del 1 al 5, podemos leer acá. Dice, David se fue de Gad, otra vez ya salió del enemigo. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Sigue huyendo, siguen apuros. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, escuche bien este versículo, ¿no? Además, recién se le unen personas, ¿no? Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, como él mismo, estaban cargados de deudas o amargados. ¿Puede imaginar esto? Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Ahora sí tiene un ejército, ¿no? De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta de Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Sigue huyendo David. Pero yo puse este tercer punto, cuando estamos en apuros, como que se unen personas interesantes, pero entre comillas, ¿no? Personas interesantes que en primer lugar pueden ser la familia y de una forma positiva debería ser así. Si yo estoy en apuro, pues el entorno más cercano que yo tengo es mi familia. Debería ser la familia que se une para ayudarme a salir de los apuros. Así debería ser, pero no es siempre así. Sí, en el caso de David se le unió la familia, parece que recién se enteraron la familia en los apuros que estaba metido David, entonces ellos van a verle, pero no era el momento preciso, porque David estaba huyendo y ahora ¿qué hacía con su familia, con sus padres? Y por eso después hasta el rey de Moab le dice, ¿sabes qué? Te dejo encargando a mis padres, ¿yo qué voy a hacer con mi familia aquí? Yo tengo que seguir huyendo. No puedo hacerme cargo de mi familia. Entonces, como que más bien aquí la familia, como que fue una carga, un peso, en vez de ser ayuda. A veces también pasa esto, ¿no? No necesariamente así, pero sí pasa a veces que cuando estamos en apuros, la familia mismo como que se vuelve un peso, en vez de ser ayuda, ¿no? Y aquí en la Biblia yo encontré dos cosas, uno positivo y otro negativo. Por ejemplo, en el libro de Ruth, ¿sí? Ahí encontramos a Noemí, la suegra de Ruth, que tuvo los dos hijos, fallecieron los dos hijos, ella se quedó con las dos nueras, una se fue y la otra, que era Ruth, dijo, yo te voy a acompañar. Un ejemplo un poco aquí para que veamos en estas personas que son importantes, cómo pueden ayudar. Noemí estaba en apuros por su familia, sus hijos, estaba sola, tenía que regresar otra vez a su país. Y mire lo que dice aquí Ruth, dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda la severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Qué les parece ese apoyo de esta nuera? ¿Sí? Que ya ni siquiera tenía el esposo, había muerto. Y ella se une a su suegra para ayudarle en momentos difíciles. Qué bueno, así tiene que ser la familia, que se una para ayudar. Pero también puede ser, como dije, que la familia se puede unir para destruir. Tenemos el caso de este gran personaje del Antiguo Testamento, Job. Quizá usted conoce todo lo que pasó a Job. Estaba en apuros totalmente Job. Se perdió la familia, sus hijos,
bienes y de todo. Su salud estaba más que perdido y en apuros Job. Y todavía quedó su esposa. En Job 2:9, eso sería lo contrario, ¿sí? De esas personas interesantes que son la familia mismo. Job 2:9 dice, su esposa le reprochó cuando estaba en apuros, ¿no? ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa, ¿no? Bueno, aquí vemos el otro lado, la familia también, en vez de ayudar en tiempos de apuros, pues le dice, húndete y acábate, y ahí maldice a Dios y de todo esto, ¿no? Qué consuelo de esto, ¿no? Bueno, se unen personas interesantes en momentos difíciles, en momentos de apuros. Primero la familia, sea para bien o para mal. Pero también el versículo 2 dice que se unieron personas ¿con qué? Con problemas. Igualito a los problemas que David estaba teniendo. Dice, se unieron hombres que estaban en apuros, no sé qué es lo que tenían estos hombres, en qué apuros estaban, pero también parece que estaban huyendo, qué sé yo. Y también dice que estaban endeudados, también huyendo de las deudas, pero también estaban amargados. Eso dice el versículo 2, ¿no? Nos da unas características de los hombres que se unieron y fueron en total como 400 hombres con estas características que se unieron a David. Bueno, imagínese, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con David? O sea, en estos momentos de apuros, sí, él aceptó cualquier cosa, que se unan nomás. Pero es que solo pensé en algo, ¿no? Imagínese si un hombre que cometió adulterio está en apuros con su esposa, su familia, qué sé yo, con todo su entorno, está metido en problemas y no sabe qué hacer, está en apuros. ¿Y qué tal si otro adúltero se le une a este hombre? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué tal si 400 adúlteros se unen? ¿Qué es lo que van a hacer? Me pregunto, ¿no? Si alguien está hundido en las deudas, como estamos viendo aquí, que eran personas que estaban endeudadas, que no sabe qué hacer este hombre con la deuda, y se unen 400 hombres endeudados. ¿Qué va a pasar? Me pregunto, ¿no? ¿A dónde van? Y ese era ahora el grupo donde prácticamente David se encontraba, con personas que eran complicadas. No era sobre todo estos 400 hombres, ¿sí? Sobre todo estos 400 hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando estamos en apuros? ¿Qué personas se nos unen a nosotros? Espero que sean personas que den buenos consejos, personas que en verdad nos ayuden, sean maduros espiritualmente, que en verdad nos impulsen a hacer las cosas diferentes. No tenemos que buscar otras personas con los mismos problemas, porque nos vamos a hundir, nos vamos a destruir o autodestruir. Pues cuando estamos en apuros, busquemos a personas sabias. Vamos a la Escritura, busquemos refugio en el Señor, pidamos la guía, porque caso contrario, pues sí que nos hundimos juntamente con los que están en los mismos problemas. Cuando estamos en apuros, y última cosa, se puede perjudicar a personas inocentes. Ahora recuerde el sacerdote Ahimelech, todos al inicio, las mentiras de David, cómo le mintió y cómo también fue supuestamente astuto, haciéndose loco de todas estas cosas. Bueno, recuerde un poco esto, traiga lo que acaba de escuchar a su mente, téngalo ahí. Dice, se puede perjudicar a personas inocentes. Ahora, yo quiero leer los siguientes versículos, desde el 14 podríamos, a ver, desde el 6, perdón, desde el 6, estamos en el 22. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo, pongan atención, hombres de Benjamín, también ustedes creen que el hijo de Isaí, este es David, ¿no? Les va a dar tierras y viñedos y que todos los van a nombrar jefes de miles, de 100 soldados. Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Y aquí viene este Doeg.
que era este espía que estaba ahí, Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse con Nob, con Ahimelech, que era el sacerdote, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, escuchará bien esto, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech: ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre ustedes los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? Así le conocía Ahimelech a David. Dice: ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. ¿No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia? Pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, respondió el rey. Y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a las guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg, que estaba viendo todo: pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos, y escuche esto, ¿no? Y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puestos el efod de lino. Eso significa sacerdotes, ¿no? A 85 sacerdotes del Señor. El 19, luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. ¿Qué pasó? No sé si me siguieron. Bueno, el asunto es que por las mentiras de David, por la astucia y de todo esto, por salir de los apuros, pues estaba involucrando a personas inocentes. En este caso era el sacerdote Ahimelech y todos los sacerdotes. El rey viene, Saúl, con toda su furia, este hombre envidioso y de todo, y no le importó asesinar a todos los sacerdotes del Señor. ¿Quién estaba involucrado en todo esto? David, por sus mentiras y todo esto. Puse aquí, cuando estamos en apuros, se puede perjudicar a personas inocentes. Primero, porque puede ser que de la nada esas personas inocentes reciban insultos y uno no se sabe ni de qué está pasando. Bueno, solamente yo hice el bien, yo quise ayudar, pero ahora vienen personas desconocidas y me empiezan a insultar, a agredir. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Ahimelech estaba en estas condiciones. Él recibió todo este tipo de insultos y de todo, y no solo esto, sino que después iba a morir, ¿sí? Y David, pues, hasta aquí parece que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, todo lo que dejó sembrando él por sus locuras, por sus pecados, y bueno, pero yo quiero, con este punto, dice, con insultos del enemigo, quiero poner un versículo ahí que ustedes lo lean, y quiero explicar algo aquí, para mí es muy, muy importante. En Marcos 14:65, esto es algo que le hicieron a Jesús, dice: algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. ¿Por qué salto acá con Jesús en esta situación cuando dice que estamos en apuros? ¿Saben qué? Me hizo pensar mucho en esto porque yo creo que los locos, los que en verdad hemos estado en apuros, hemos sido todos nosotros por el pecado. Y cada pecado que hemos cometido, cada mentira, cada locura en nuestras vidas, escuche bien esto, pues un inocente iba a morir. En este caso es Jesús. Y de pronto de la nada lo tienen a Jesús ahí, ¿sí? Le están escupiendo, lo vendan los ojos, le dan puñetazos, le gritan y le dan bofetadas. ¿Qué tenía que ver Jesús con todo esto? ¿Por qué tenía que recibir todo esto? ¿Por qué tenía que morir Ahimelech y todos estos 85 sacerdotes y todas sus familias? Si ellos no tenían nada que ver.
El culpable era David. Él era el que mintió y de todo esto. Nos podemos ahora responder, o podemos responder nosotros mismos a esto, ¿no? ¿Por qué tuvo que Jesús morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que ser crucificado? Cuando vemos las Escrituras y el Señor nos muestra que nosotros hemos sido los locos de remate, si podemos decirlo así, ¿no? Los que hemos estado haciendo tonteras, disculpen esto. Para mí es así la vida, ¿no? Yo me identifico en mi vida mismo, yo he sido el loco, el que ha estado haciendo tonteras y he estado pues con esto, sumando puntos para que un inocente muera por mí y me salve. Con insultos del enemigo ahí que recibió Jesús por mi culpa, porque yo he sido el loco, porque yo he estado en tonteras y mintiendo y siendo astuto, entre comillas, engañando a la gente. Y a la final resultó Jesús, el que murió por mi pecado, mis pecados, sus pecados. Y claro, la muerte, ya vemos que ahí lo mataron a los sacerdotes, pero también mataron a Jesús en Marcos 15, 12 al 14. Ahí es complicado entender todo esto, ¿no? Al leerlo, cuando está ante Pilato, dice, ¿y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. ¿Qué gritaba la gente, no? Crucifícalo, gritaban. ¿Por qué? Pregunta Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Es inocente, está diciendo, ¿no? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Estos locos, podríamos decir, ¿no? Rematados, ¿no? Crucifícalo a Jesús. Pero no solo fueron ellos, como digo, todos hemos sido. Aquí no se excluye nadie. Todos hemos sido los culpables para que un inocente muera por nosotros. En este caso es el Señor Jesús, porque nos ama, porque Él quería abrir un camino para la salvación, porque Él quería darnos una vida nueva, Él quería darnos libertad y dejar a un lado toda esa vida de locuras, esa vida que nos hundía. Pero Él tuvo que morir y todos nos hemos sumado a esto y todos hemos gritado de una otra manera, crucifícalo, crucifícalo. Es así como murieron estos sacerdotes por un culpable, y es así como murió el Señor Jesús por todos nosotros como culpables. Por eso, cuando estamos en apuros o momentos difíciles de la vida, que nos pueden llegar en cualquier momento, como creyentes, los que hemos creído, los que tenemos a Jesús en nuestros corazones, me refiero a los que estamos aquí, que somos iglesia, como creyentes se debe estar entonces fortalecidos en el Señor para no cometer errores ni pecados. ¿Como solución para qué? Para salir de los apuros. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Además hay que tomar en cuenta que Jesús ya sacó al creyente, a los que hemos creído, del apuro más grave, que era la condena por el pecado. Tenemos que darnos cuenta de esto. Ya el Señor nos liberó, ya nos sacó de esas locuras, porque nosotros éramos los que estábamos condenados. Jesús, el inocente, que pagó todo por nosotros. Pero de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en la trayectoria de nuestra vida? ¿Qué problemas vienen? ¿Qué apuros vienen? ¿En qué nos vamos a meter? Pues tenga en mente esto, no caiga en las locuras de David, aun cuando es ese gran personaje de la Biblia. Sí, es un personaje importante que nos enseña muchísimas cosas buenas, pero en este caso no fue tan sabio. El Señor nos advierte de esto, más bien tenemos que ser sabios. Nuestro refugio principal tiene que ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestra roca eterna, nuestra fortaleza es el Señor Jesús. Es ahí donde tenemos que acudir. Allá tenemos que ir. No busquemos otros medios, no busquemos meternos en la boca del enemigo, como dije antes. Nos va a ir mal, más que mal. El Señor justamente nos quiere proteger, nos quiere librar de todo esto. Pues bien, espero que haya seguido un poco esta historia, estos 2 capítulos, pero por sobre todo, pues el mensaje que está detrás de estos capítulos para nosotros. No hagamos locuras. Refugiémonos en el Señor.
Sí, vamos a tener apuros, lamentablemente somos imperfectos, pero que tengamos la suficiente sabiduría para hacer diferente todo esto.